Buenos días. Hoy os voy a hablar de cómo cortar una piedra con unas pequeñas cuñas. Para comenzar, voy a hacer una pequeña introducción de cómo se deben cortar unas rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son todas aquellas que provienen de los sedimentos que se han ido posando sobre la tierra, que con el tiempo se han ido comprimiendo y convirtiéndose en roca. En este caso vamos a utilizar una caliza compacta que se consideraría comercialmente en un mármol, es un mármol negro de Calatrava. Este tipo de piedras, al ser sedimentarias, las deberíamos tratar como si fueran un libro, aunque un libro es muy fácil de abrir, sea cual sea. Realmente cuando se sedimentan, esta es su formación. En este caso, esta piedra que tenemos aquí estaría como si lo hubiéramos puesto así de canto. Los lechos, la parte de abajo y de arriba son estas, serían los lechos. Estos lados se llaman testas, que son las cabezas, este lado y el de abajo, en este caso, que en origen estaría tumbado, y con estos nombres son las maneras en las que nos debemos entender, lechos y testas. Para cortarlas hay que tener en cuenta que se utilizan tres métodos, todos con un nombre y van relativos a la dureza y la cantidad de cuñas que hay que meter. Para comenzar, el más fácil de cortar sería lo que se llama desdoblar. Desdoblar es cortar a favor de la ley, en esta dirección. La ley que tiene la piedra es la que está paralela a los lechos de formación, que es como si dijéramos las hojas que vienen en esta dirección. ¿Por qué es la más fácil de cortar? Porque como hay unas líneas más frágiles, paralelas a la deformación, a veces muy fáciles de detectar según el tipo de roca, otras veces mucho más difíciles, como es este caso por su compactación, siempre es por donde más fácil corta. Imaginamos que tenemos el libro. ¿Cuál es la manera más fácil de partirlo en dos? Abrirlo por aquí y romperlo. Eso sería desdoblar. Entonces, imaginamos que hay millones y millones de líneas paralelas que es más fácil de corte. Eso es la ley de la piedra. Dentro de estos tipos de corte, el siguiente en dureza es meter las cuñas en estos lados, que sería que si cortáramos en esta dirección. Esto sería llamarle tronce, es tronzar la piedra. Aquí, pues con tres pequeñas cuñitas o incluso dos, podríamos cortarlo, o tres. Y luego la más dura y la más difícil de cortar sería si yo intentara romper esto aquí, tendría que golpear fuerte con un hacha o con lo que fuera, ya que en la anterior, incluso si un forzudo de estos que salen en los circos empezara a moverlo y moverlo, podíamos ir poco a poco cortando de lado a lado. Pero cortar, doblándolo en esta dirección, habría que golpear fuertísimo. Esto se llama realmente corte, que sería, si nosotros intentáramos cortar en esta dirección, es donde más cuñas y más fuerte hay que golpear, y más hondas y más fuertes hay que hacerlas para poder bajar. Y es muy difícil asegurarnos que baje completamente recto muchas veces. Entonces, en esta piedra, como la tengo colocada, voy a dar un corte, lo que sería en tronce o bisley. En esta piedra voy a dar cortes a unos 30 centímetros de distancia, un poquito más, porque quiero sacar unas piezas luego de 26 al quitar las sobras. Vamos a comenzar. Para cortar voy a utilizar estas pequeñas cuñitas, que realmente son unas chapas que tienen unos 5 milímetros, ya que el corte me da unos 3 o 4 milímetros de corte, me da menos de 3 milímetros en algunos sitios. Con esto, al ser más ancho que el corte, cuando entra a cierta profundidad, empieza a trabajar a los lados.
Antiguamente solía hacer las cuñeras a mano y utilizar cuñas en V, pero eso ya lo veremos en otros vídeos. En este caso voy a meter 3 o 4 cuñitas aquí, de estas pequeñas, sobre el corte que voy a hacer bien vertical con esta máquina. Solo hace falta meterlas en un lado y seguramente con 2 valdría, pero pondré por si acaso 3 o 4, ya que al ser al tronce va a cortar muy bien. Vamos a dar primero el corte. Esta es la pequeña cuña que voy a utilizar. Ahora, una vez que hemos hecho el corte, deberíamos tener en cuenta que como su forma es en V, cuando esto roza primero en la parte de arriba y va a esportillarnos mucho. Entonces, si queremos que trabaje más abajo, solo tenemos que repasar repasamos un poco aquí arriba para que trabaje más lento. Vemos que aún va a trabajar muy arriba. Repasamos un poquito más. Y colocamos las piezas. Lo siguiente es que todas trabajen a la vez. Eso se llama templar las cuñas. Si vemos que una entra más fuerte que otra, le damos más golpe a la que más flojo entra. Todos tienen que trabajar al mismo tiempo. Estoy haciéndola con una maceta de 1 kilo, porque no es necesario aquí utilizar realmente una maza más grande. O sea, con esta maceta nos servirá suficiente y no hace falta más golpe. Incluso aún así veremos que, aunque le he hecho esta pequeña muesca, aún quiere rompernos hacia arriba. Podéis ver lo recto que ha bajado, ya que al ser a tronce corta muy bien. Vamos a dar otro corte más al interior. Voy a hacer un poco más inclinadas las partes de arriba, sobre todo que quede lo más igualado posible para que corte muy recto. Realmente
con 2 cuñas podía llevarlo, pero con 4 hace falta menos golpe y fuerza menos hacia los lados. Vamos a cortar de nuevo, esta vez le he dado un poquito más abajo, a ver si no rompe hacia arriba. Si estuviéramos cortando aquí, aún hay que hacerlo más hondo, porque al ir la ley en esta dirección aún es más fácil que revienten hacia arriba. Bueno, voy a darle otro corte. Templo bien las cuñas para que trabajen a la vez. Esta rebota más fuerte, con lo cual le doy menos. Esta rebota igual, esta rebota ahora igual. Esto hace que el esfuerzo de las cuñas se llame entre ellas y provoquen un rayo de corte hacia el otro lado. Ni siquiera hay que ir rápido, y si vemos cambia el sonido porque ya suena a hueco, porque ya ha cortado. Baja el corte, pero ni lo veo y por el sonido sé que está cortado. Se ha ido en aquella dirección, pero se ha ido muy poco. ...26... En este otro lado ha bajado perfectamente recto. He salvado los 26 de la piedra que quiero hacer y a continuar con el trabajo. Un corte muy bueno. En esta otra se ha ido un poco hacia aquí dentro porque había una pequeña veta que ha llamado el rayo de corte y lo ha introducido hacia adentro. Si no, también hubiera bajado completamente recta. Pero bueno, ha estado bien así. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.